von 82 Jahren. ¿Cómo les va? Llamativamente, con el tema de la violencia que todo el mundo pide y se queja, yo digo, es queja de pasillo. A nadie en el fondo, profundamente, le interesa mover el tema de la violencia. Como les decía la semana pasada, pienso que hay un goce erótico, inconsciente, fundamental, que nos hace cómplice a toda la comunidad del tema de la violencia. Yo sé que esto es disruptivo, no le gusta a nadie, no sé si se entiende mucho, pero como psicoanalista tengo que decirlo. Es una conclusión en esta hipótesis de que hay un goce erótico, inconsciente, infantil, que subyace a la violencia. Hoy vamos a hablar con el doctor Sandro Fonsi, médico psicoanalista, psicoanálisis de terapia familiar en APA, Buenos Aires, APA Quilmes, gran conocedor del ser humano, investigador, termina de publicar un libro muy, muy bueno, que vamos a hablar con él. Y que evidentemente a la gente, yo no voy a criticar, a mí me encanta divertirme y entretenerme, pero cuando vamos a tomar un tema tan serio como es la violencia, de la cual todo el mundo se queja, cuando hacemos un aporte verdaderamente psicoanalítico, los llamados bajan a la mitad y los mensajes al 15% hay de los mensajes que siempre hay. Quiere decir que en el fondo, ¿a quién le interesa modificar la violencia? A la gente le gusta, como nosotros veíamos en la APA, quejarse en los pasillos, en el supermercado, en los bancos, pero cuando decís vamos a desentrañar este misterio, ni la comunidad, ni los políticos, nadie habla de psicoanálisis, que es realmente donde uno puede investigar en profundidad las raíces de la violencia. Luego de la pausa vamos al encuentro con el doctor Sandro Fonsi. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. En el centro están tus compras. City Mall. Búscanos en Facebook /City Mall Córdoba. City Mall. Rivadavia, Casi Olmos. Este tema realmente es estimulante. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te van? Qué placer tenerte acá. Estaba pensando, qué placer estar acá, una persona como vos, a quien quiero mucho, a quien estimo mucho, y de hablar de temas interesantes, importantes con vos. Me encanta, te lo digo muy serio, no es así. Sí, lo que pasa es que la violencia es un tema trascendente, es importante y es nodal, ¿no? ¿Qué pasa que hay tanta violencia? Y como yo decía al principio,
evidentemente los llamaron, fueron por la mitad. Estuve con un abogado excelente, el doctor Hugo Carriaga, especialista en moving, en bullying, en violencia escolar, violencia laboral. Y a la gente no le interesa encontrar la raíz del tema, les gusta quejarse. Yo creo que este es un país que tiene una distorsión del deseo que podríamos llamar masoquismo generalizado. No sé cómo lo... Bueno, vos presentaste... Yo lo encaro de otra manera. Dale. O sea, no, quiero decir, lo veo desde otro punto de vista, nada más que eso. Es como, viste, cuando uno especula que tiene diferentes imágenes. Es que imágenes. se necesitan la interdisciplina, la multidireccional para encontrar... Yo pienso, por ejemplo, que la violencia goza de consenso. Es lo que termino de decir. Pero lo decís de otra manera, no sé si me explico. Es como si vos lo refirieras a un goce masoquista individual y yo digo que hay un consenso social que la acepta. Y la acepta porque hay una creencia inconsciente, una creencia que no se discute, de que cada uno de nosotros somos individuos, digamos, enfrentados a un contexto que lo admiramos a aquel individuo, al self-made man, al individuo alero, el protagonista, que puede manejar a los demás, que puede cosificarlo, que puede objetivarlos, transformarlos en objetos y hacer con ellos lo que sea. Como hay una admiración de eso, y pensamos que además es una maravilla, porque ¿quién hoy en día en nuestra sociedad no piensa que tener poder, que tener riqueza, que poder ejercer dominio sobre los demás, no es un elemento valorable? Mira, yo estaba pensando cuando venía para acá, ¿cómo se hace para encarar un tema que es complejísimo? O sea, es enormemente complejo. Terminás de presentar un trabajo en el Congreso Internacional de APSA. De acuerdo, pero sobre violencia. Y es justamente lo que decía allá, que, que es un tema enormemente complejo, pero lo que me gustaría decir es algo que pienso que está en el fondo, es un común denominador de todos los actos de violencia, de todo aquello a lo que se refiere a la violencia. Mis premisas son sencillísimas. La primera premisa es que nadie puede ser violento con otro si lo ve realmente como un semejante, si lo ve como un igual, si se identifica con él. Si somos ambos sujetos y yo no te veo a vos como un objeto, yo no puedo violentarte, porque respeto el proyecto que vos sos. ¿Me explico? Repito lo anterior, porque me parece importante que quede claro. O sea, lo importante es que si te veo como sujeto, no puedo violentarte. Y la segunda premisa, sencilla también, es que en la medida que todos pensemos que el ideal de todos es ser el individuo que enfrenta al mundo, la violencia se naturaliza y se toma como un elemento necesario para sostenerse como individuo, que así podrá lograr un poder, una acción sobre los demás que todo el mundo admira. Entonces de repente se admira la acumulación de riqueza, la acumulación de poder, el apoderamiento de los otros, y empieza a admirarse incluso vos decías del bullying, del mobbing, se admira a los violentos que pueden someter a quien violentan. A mí me parece muy importante lo que dice Sandro con respecto que idealmente fisiológicamente, claro, naturalmente, si uno ve al otro como sujeto y si uno se ve a sí mismo como sujeto, que es inseparable. Es inseparable, porque hay mucha gente que no se subjetiviza, no se ve como sujeto, entonces es imposible que trate al otro como sujeto porque desconoce. Absolutamente. Desconoce lo que es ser sujeto. Pero si uno se subjetiviza, que es un tema de maduración importante, psíquico, puede ver al otro, puede ver al otro como sujeto y como decía Sandro, es imposible que ejerza violencia, porque es como ejercer violencia sobre uno mismo.
Vos decías maduración psíquica, por supuesto que sí, pero no solamente maduración psíquica del individuo, sino de concientización social. Totalmente. O sea, si nosotros como sociedad, si las creencias sobre las que está basada la sociedad no se modifican, estamos sonados, no sé si me explico. Mientras las creencias que dominan, que forman el lazo social de una sociedad, nos vea todos como individuos y privilegien y pongan en primer plano a la individualización, sonamos, o sea, porque sin darnos cuenta estamos promoviendo la violencia. Una cosa que no se sabe bien es que uno piensa que violencia es agresión, qué sé yo, femicidio, violencia de género. Por supuesto que el extremo. Pero ¿sabes cuál es la definición de violencia? Es ejercer una fuerza continuada sobre algo para impedir un desarrollo normal de ese algo. ¿Me escuchaste? O sea, sí, perfecto. Es ejercer una violencia continuada, excesiva, constante sobre algo para impedir el desarrollo que ese algo tendría por sí mismo. Si esto es aplicable a los objetos y a las cosas, porque claro, si yo quiero desviar el cauce de un río, tengo que ejercer una presión y una fuerza, etcétera, etcétera. Es absolutamente desagradable pensar que uno puede ejercer violencia sobre un ser vivo y especialmente sobre un ser humano. Porque, ¿qué quiere decir que yo ejerza violencia para vos? Que intento imponerte a vos, a presión, un objetivo que no es el tuyo. Para eso necesito negar tu condición de sujeto y cosificarte, transformarte en un objeto al que puedo manipular a mi antojo, como si fuera una roca, un pedazo. Ahora, fíjate vos, lo que vos decías era tan importante, porque solamente se puede ser sujeto, uno, viendo sujeto al otro. Claro. O sea, la intersubjetividad es un proceso que nos mancomuna los unos con los otros. Absolutamente. Si yo te cosifico, termino obligatoriamente cosificado. Cosificado. Como vos decías, está clarísimo. Si yo entiendo, cuando yo estoy frente a un objeto, yo lo estoy extrayendo de una totalidad. Yo tomo este vaso y lo extraigo de toda la totalidad de esta habitación, de esta mesa, de lo que sea. Además, tomándolo como vaso, lo puedo describir bastante bien y se me agota la descripción. No sé si me explico. O sea, por la percepción, listo, claro. Lo pongo así y termino con lo que veo del vaso. Si tomo una persona y la trato como un objeto, también pienso que no tiene nada particular claro. que darme que no sea lo que yo veo. Entenderla como sujeto y meterse con la misteriosa capacidad de todo ser humano de desarrollar su propia esencia, que yo estoy deseoso de aprender, porque a medida que descubro claro. tu secreto, puedo empezar a descubrir los míos. Puedo empezar a meter en mis misterios, no sé si me explico, pero para eso estoy deseoso de conocer tus propios misterios. Este es el lío en el que estamos metidos, nosotros en nuestra sociedad, no en la nuestra. En el mundo. Por lo menos en el mundo occidental. Como siempre digo, yo en el mundo oriental no me meto porque no lo conozco bien y sé que hay otro principio, ¿no? En el mundo occidental hay una especie de endiosamiento de la desubjetivación, que es deshumanización, es idéntico. Desubjetivación y deshumanización es lo mismo. Exactamente. O sea, la posibilidad de armar intersubjetividad en el verdadero sentido de la palabra, porque no que dos personas estén charlando no quiere decir que haya intersubjetividad. Claro. Porque yo no sé cómo estoy viendo al otro. No significa que haya diálogo. No. Pero no, fundamentalmente que haya intersubjetividad, porque yo al otro lo puedo estar intentando enchufarle mis propios argumentos. Siempre. Desde ese punto de vista, justamente no lo veo como sujeto, porque no estoy queriendo aprender algo nuevo de él. Estoy queriendo imponerle lo que yo pienso de mis propios objetivos. Lo estoy violentando. Eso es violencia. Claro que es violencia. O sea, ahora, mientras no aprendamos socialmente, e insisto, se puede hacer mucho con cada persona por separado. Naturalmente, este proceso de maduración lleva a este tipo de cosas. Sin embargo, lamentablemente, una vez que lográs trabajar con el proceso de maduración de una persona, se vuelve a ver sumergido en un contexto que le dice otra cosa. No sé si me explico, que acaba de sentirse
termina por sentirse un tonto porque no es corrupto, porque no busca el poder, porque no busca la riqueza, porque no, como fines fundamentales de la vida. Claro. Y ahí estamos en un nudo. Estamos cambiando los paradigmas. O bueno, lo que ¿no? de eso se trata. Y entonces eso es muy grave. Pero yo pensaba, cuando vos decís estoy conversando con otro y trato de que el otro entienda lo que yo le digo y tratar de convencerlo de que lo que yo digo está bueno o es así. Pasan los viejos, te digo, se discute solo para saber quién tiene razón. Ya no es la sal de la comida, que ya al final, al disminuir la sexualidad, evidentemente en los matrimonios, digo, en las parejas, se discute a ver quién tiene razón. Pero ves de nuevo. Sí. Pero es muy difícil admitir al otro. Ahora, si yo intento tratar de meter en vos mi ideología, lo que yo pienso, es porque vos me interesás también. Y sí, no te quiero manipular, quiero fundamentarte. Y bueno, depende que lo que hagas. Una cosa es que me expliques tus ideas y otra cosa es que me las quieras imponer, escuchame. Bueno, ahí está el tema de la violencia. Bueno, de acuerdo. En la imposición está la violencia. En el intercambio, y yo te digo, mira, yo lo pensé así, fundamento por esto, esto y esto. Punto. ¿Dónde está la violencia? Estamos intercambiando. Perfecto. Si yo quiero manipular, yo quiero imprimir mi ideología. Estás exigiendo obediencia de mí. Exactamente. Que obediencia no escucharme. Exactamente. Claro, exactamente. No hay un intercambio. Claro, ahí estaría lo que vos decís, la cosificación. La manipulación del objeto. Ahora, si vos estás en contacto con cosas, como decíamos hace un rato, objetivos. Te aburrís como un hongo. No solo te aburrís como un hongo, sino es un pensamiento esquizofrénico. Que el esquizofrénico cosifica los seres humanos, tiene relaciones con las lámparas, con los vasos, apasionadas. ¿Viste esos que rompen cosas, por ejemplo? Bueno, vos sabés que el secreto del esquizofrénico es haber sido tratado como un objeto. Fundamentalmente. Claro. Si no fue tratado antes como un objeto, nunca sería esquizofrénico. Sería otro tipo de cosa, pero no sería esquizofrénico. Las madres dicen, este chico me vuelve loca. Claro. ¿Por qué? Porque no hace lo que ella piensa que debería hacer. Claro. Porque no está deseosa y encantada de escuchar o de meterse en lo nuevo que tiene para transmitir ese hijo. Pero es común. El proyecto nuevo que tiene ese hijo. Siempre será común. Basta, me estás volviendo loca. Entonces cuando dicen me estás volviendo loca, yo pienso, ya es loca de antes. ¿Seguro? Siempre se pone el carro antes del caballo. Bueno, probablemente esa mujer a su vez repite historia donde ha sido objetalizada, donde le han enseñado de qué manera tenía que ver la vida, los hijos, etcétera, etcétera, y entonces sigue pasando un mensaje intergeneracional. ¿Para vos es posible, cómo lo pensás, que la ideología de la comunidad, sistema judeo-cristiano, que lo tenemos todo, hasta el más agnóstico, viste, en situaciones del avión se mueve mucho, te está por morir, ay Dios mío, ay mamá y ay Dios mío, siempre yo digo, son las dos cosas que se dicen. Mamá en algún momento fue endiosada por el bebé por necesidad, por indefensión, necesita una madre fundamental. Digo, vos, ¿cómo lo pensás? Yo pensé que no sé si preguntas a eso, si esto puede cambiar, si puede modificarse. No, pero me gusta si se puede cambiar. Si se puede modificar es solamente logrando consenso. O sea, esto que estamos haciendo nosotros dos es de este tamaño, pero la gente que nos escucha, si lograra escucharnos y entender que nuestra
tendencia a hipervalorar el individualismo, el sentir que somos partes aisladas, que cada cual tiene que cuidar su propia quintita, que no pensamos en la unión entre todos nosotros, en vernos, identificarnos, etcétera, etcétera. Si la gente no entiende eso, sonamos, y si la gente lo entiende, las ideas se contagian, no sé si me explico, se van metiendo en la gente. Una vez que adquieren cierto peso específico o cierta masa crítica, como quieran llamarlo, empiezan a formar consenso. Pero eso es lo que te quería preguntar. Si vos pensás que puede en algún momento, bueno, los psicoanalistas es una imposición, tenemos que ser neutros psicológicamente. A pesar de eso, muchas veces se filtra nuestra ideología. ¿Vos pensás que uno puede ser neutro y puede dialogar sin un sistema ideológico que esté hablando desde adentro? Esto que yo estoy diciendo no es neutro. O sea, yo tengo una posición que cada vez me convence más. O sea, cada vez las cosas en las que me meto, las cosas en las que leo, las cosas que veo, hablan más a favor de esta posición que tengo. Yo no digo que sea la última posición, ni que sea la verdad revelada, pero hasta donde yo he alcanzado, me parece que es lo que mejor da respuesta como común denominador a esto de la violencia en la sociedad. Sí, Sandro, pues estamos terminando. Y sí, cuando uno se calienta se termina acá. Sí, tenemos sí. poco tiempo. Mucha gente se queja del poco tiempo. Yo digo que es una cuestión económica. Con todo gusto aceptamos donaciones. Acepto aporte y vamos a una hora, claro. Con todo gusto. Porque todo el mundo se queja, pero cuando vos decís mover un poco, nadie... No saben ni por dónde empezar. ¿Cómo no? Poner plata, mira qué fácil que es. No. ¿Y a qué hora está el programa? ¿Por qué nos llaman a Artear, Argentinísima? Y son muy pasivos los Corazón, pero son muy ¿sí? pasivos, pero también está la interdependencia del pasivo y del excesivamente activo que le dice constantemente lo que tiene que hacer. Bueno, pero para mí no es justificable la pasividad. Son mamones, como dicen los mexicanos. Los hacemos mamones también. Mamones, entonces... los hacemos mamones. Bueno. Si uno se presenta constantemente como el que va a solucionar y le va a decir cómo tiene que funcionar la vida, estoy favoreciendo la mamonés. Para que los mamones no se críen. Bueno... Sandro, sos un placer. Y es un hombre que piensa, es un hombre que sigue investigando, porque uno puede acomodar la realidad a la fantasía de uno también, ¿no? Va a encontrar lo que uno quiere encontrar. Te doy este regalo de Silvia Blanco para que disfrutes. Gracias. Me encanta, gracias. Con vos, con tu familia querida, con la Chichu. Hola, hola Adri. A quien mandamos saludos. Muchos saludos. Y a Silvia Blanco y a Mariana, que realmente son un encanto que mandan. Gracias, Silvia Blanco. Un amor son. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Gracias. Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida. Amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Qué temazo, ¿no? Entre la violencia y el temazo. Este creo que no es de Papo, es de otro autor maravilloso. Gracias, señor director. Qué maravilla. Realmente tenemos músicos, actores maravillosos, maestros maravillosos, como el doctor Sandro Fonsi, como yo. Ya somos maestros, porque nuestros maestros están todos... ¿No? Cuando ya te empiezan a preguntar a vos, uno dice, ¿a quién le preguntan? Tema de la violencia, es el respeto humano, para hacer una síntesis. Para tener respeto humano, primero hay que ser humano.
como decíamos con el doctor Fonsi, hay que estar subjetivado, hay que ser sujeto. Para eso hay que tener un contacto fundamental con el mundo interno y con el mundo externo. Él, así como lo piensa, así lo hace. Es un ser sociable y hay que bancarse a esta edad, ¿no? Ideas diferentes, discusiones. No es fácil, no es fácil. Uno es más joven, aguanta más las discusiones más o menos, pero él lo hace así. Él es sociable, es comunitario, por eso hace psicoanálisis familiar y realmente con mucho éxito, tanto en la APA de Buenos Aires como en la APA Quilmes, con su mujer, la Chichu, como le decimos nosotros, gran amiga, gran pensadora, gente inteligente. Hay mucha gente inteligente, pero esto va en profundidad. Yo le agrego, decimos lo mismo, pero parece diferente. Yo le agrego el goce erótico, inconsciente, infantil, que es el común denominador en toda la comunidad. Pero es lo mismo que hablamos. Hasta la semana que viene.